Siempre en la vida de un hombre hay un momento que marca un antes y un después, un hito, un ida y vuelta a partir de ese instante. La pelotita de la película de Woody Allen que cae de un lado a otro. En el 82 tenías 19 años. Aquella guerra dejó algo muy fuerte en vos porque volviste en 2008 y hoy fuiste parte o sos parte de este emprendimiento, de este desarrollo tan excelente, alucinante, de haber logrado identificar a 90 soldados argentinos cuyos nombres se desconocían. ¿Qué fue lo que te marcó en aquella guerra? ¿Cuál fue ese punto, ese instante en que marcó un quiebre en Julio Aro? A ver, es muy difícil. Hubo varias bisagras en mi vida. El hecho de que cuando terminó el conflicto, de ese egoísmo que te agarra a decir, estoy bien, estoy sano, por lo menos que uno creía, y empezar a buscar a tus compañeros y no los encontrabas, preguntabas por algún amigo y no estaba. Entonces te agarra ese tipo de egoísmo, es decir, me tocó volver, para algo me tocó volver. Entonces, cuando volvemos, la verdad que tenemos un montón de dificultades para la reinserción, desde lo laboral, desde la reinserción social. Un montón de problemas hubo en todos nosotros. De hecho, gracias a un montón de instituciones que se formaron, pudimos lograr planes de salud, un montón de pensiones, pero gracias a los mismos veteranos que se juntaron para hacer todo lo que hoy tenemos. Había una deuda muy complicada conmigo, tenía un dolor muy fuerte. Yo no quería regresar a las islas con un pasaporte. Sabíamos que podíamos regresar, pero no quería. Me negaba a eso. Pero pudo mucho más el corazón y la razón que a veces un papel. Fueron pasando muchos años hasta que en el 2008 me decidí bancarme el viaje solito sin que nadie me ayudara. Decidí hacer ese viaje que era otro antes y después en mi vida. Decidí ir a buscar a Julio, que había dejado en el 82. Para mí fue muy importante ir a buscar a Julio. Lo que pasa es que todavía no lo encontré, ¿eh? Con todos los viajes que llevo, no lo encontré. ¿Todavía no? Todavía no. Lo voy trayendo de a poquito. Pero ese viaje fue muy fuerte. Yo te puedo decir como profe de educación física la cantidad de músculo que tenemos, los huesos que tenemos, pero jamás te puedo decir las lágrimas que tenemos. Ese viaje fue muy importante porque al pisar nuevamente las islas, al sentir nuevamente el viento en la cara, al recorrer los campos de batalla, al estar en el lugar donde estuve, yo no paraba de llorar. Pero a medida que uno lloraba te sentías mucho más cómodo, mucho más liviano. Esa mochila que pesaba muchísimos kilos se sentía mucho más cómoda. Fue muy fuerte caminar por ese pasillito largo para llegar al cementerio, pasar esas puertas que digo que es mágica, pararte en el medio de la puerta y decirle, muchachos, acá estoy, no me olvido de ustedes. Eso fue fuertísimo. Y empezar a recorrer esas 230 cruces que hay en el cementerio de Darwin, buscar a mis compañeros, Echave, Bordón, Valvidares, Oriberger, Domingo, y no encontrarlos. Fue tremendo no encontrarlos. Nosotros habíamos enterrado compañeros en un lugar y estaban ahí, estaban en otro lugar, como Ochoa y Aguilar. Así que la verdad que esa placa que dice soldado argentino solo conocido por Dios fue la que literalmente me partió la cabeza, pero me partió la cabeza. Me había propuesto volver. ¿De qué manera podía volver? ¿De qué manera le podíamos devolver la identidad? Porque no entendíamos el cementerio, la verdad no lo entendíamos. Y fue muy duro, fue muy fuerte, fue muy conmovedor. Había 121 de esas 230 cruces que decían esa triste, fría y dura leyenda. Así que al regreso de las islas hablé mucho con mi mamá, que hoy no la tengo, y le conté que es lo que más me había molestado, que más me había dolido del viaje a las islas. Y me dijo 3 palabras, dice, yo jamás hubiera dejado un segundo de mi vida sin buscarte. Así que es cuando uno hace otro quiebre, cuando vos te pones en el lugar del otro. Me puse en el lugar de Echave, Bordón, Valvidares, Ugalde, de esos compañeros, que sin duda si hubiéramos cambiado los roles y me hubiera tocado quedarme, algunos de ellos hubiera estado al lado de mi mamá tratando de ayudarla. Fue así que nos propusimos a ver de qué manera podíamos hacerlo. En el mismo año, en el 2008, con José María Rascha y José Luis Capurro, organizamos un viaje, un proyecto que llamamos Identidad Compartida, de poner una mamá de un soldado inglés con su hijo muerto y poner una mamá de un soldado argentino con su hijo muerto y preguntarle a ambas madres quién ganó la guerra,
para ambas madres, las dos perdieron la guerra porque perdieron el ser más preciado que es un hijo. En base a ese viaje, que fue el 17 de octubre del 2008, 3 días anteriores tuve la desgracia de perder a mi hermano, me fui con toda la carga emotiva de entender y ver a mi mamá, sabiendo cómo se había enfermado mi hermano, cómo lo vio agonizar, cómo lo vio morir, y en el lugar donde estaba enterrado. Y hasta el día que falleció no tenía consuelo. Ponerse en ese lugar de esas mamás donde vieron a su hijo partir y no lo vieron nunca más. No tener un lugar donde dejar una flor, donde rezar. Sin embargo, ahora muchas de ellas lo tienen. Pero me quedo con tu viaje, tu primer viaje. Decías encontrarme con Julio, pero al mismo tiempo nombrás a personas que eran tus amigos, eran aquellos pibes amigos tuyos que llegaron a la guerra, ¿no? Eran los compañeros del Regimiento 6. Y cuando vos lo buscás, porque sabías que habían caído en diferentes campos de batalla, donde lo habíamos enterrado en diferentes lugares y los buscás y no los encontrás. Entonces jamás lo entendimos. Hasta ese día mágico del 17 de octubre del 2008, que se nos ocurre con este proyecto ir a Londres. Y la verdad que fue muy fuerte, muy conmovedor. Fuimos a aprender de qué manera ellos trataban a los papás, a las mamás, ver de qué manera se podía hacer algo para nuestros compañeros. Y fue muy, muy duro, porque en cada charla ellos querían que explicáramos qué era lo que más me había molestado en las islas. Y comentábamos que era esa placa. Y nos habían puesto un traductor. No hablo inglés. El traductor que nos pusieron se llama Jeffrey Cardoso, capitán en su momento de la Guerra de Malvinas. Esa persona no sabíamos quién era hasta el último día, que después de unas cervezas en un pub y con mucha tranquilidad, él explica que él había sido quien estuvo a cargo de la exhumación de los cuerpos de nuestros compañeros. Él explica que estuvo en el campo de batalla recogiendo los cuerpos de cada uno de los campos y de los lugares donde estuvo. Ajá. Que envolvió a cada uno de nuestros compañeros con una sábana blanca como si fuera Cristo, que le puso una bolsa negra, que le puso una bolsa blanca, que anotó sus pertenencias y que los puso en un cajón y que le brindó cristiana sepultura como corresponde, que los enterró a 1,5 metros, 1,10 metros, que hubo minuto de silencio, bala de salva, toque de clarín, rezaron el Padre Nuestro, los ingleses. El 19 de febrero del 83 la ceremonia, que la tenemos documentada. Increíble. Gracias a esa persona, Jeffrey Cardoso, quien nos da el informe, que no era un informe con fotos, con lugares donde encontraron los cuerpos, no podíamos creer lo que teníamos en las manos. Cuando llegamos a nuestro país, nos fuimos a una traductora, a Miriam, para que nos ayudara, y cuando la verdad que descubrimos todo lo que decía ese informe, te da mucha bronca. Pero era un documento muy importante. ¿No había llegado al gobierno argentino esos papeles, esa identificación? Sí, estaba, pero nadie hizo nada. Ajá. Esos papeles había 4 en el mundo, de los cuales lo tenía nuestro gobierno, la Cruz Roja Internacional, el gobierno inglés y una parte de ellos que manejan lo que hicieron en la parte de la British, no sé cómo se llama bien. Ese documento era fundamental porque imponían los lugares donde encontraron los cuerpos, cómo los encontró, qué es lo que tenían. En base a ese informe, una vez que lo pudimos sacar en limpio, traducir, nosotros descubrimos que en la parcela B, fila 2, tumba 15, había una persona que se tiene que llamar Gabino Ruiz Díaz. Ajá. Entonces, en base a esa persona, Gabino Ruiz Díaz, que no sabíamos ni de dónde era, ni de qué lugar era, empezamos a trabajar. Descubrimos que Gabino Ruiz Díaz cayó en Malvinas, que Gabino Ruiz Díaz, a través de ese informe, la mamá se llama Elma Peloso. Elma Peloso vive en Corrientes, en Colonia Pando, en La Lisa. Nos fuimos a buscarla. Nos fuimos a buscarla y a preguntarle, después de muchas idas y vueltas, si estaba la posibilidad concreta de saber en cuál de esas 121 cruces estaba su hijo, si ella aceptaba, con una muestrita de sangre, poder saber en cuál de esas cruces estaba. Y por supuesto dijo que sí. Estaba muy contenta de que se podía saber ese estudio, porque ya habíamos hablado con antropología forense, habíamos hablado con todo el mundo, y ese estudio se podía hacer. Así que era muy fácil, pero había que juntar a los dos países que estaban en conflicto. Así que Elma, o Gabino Ruiz Díaz, es la punta del ovillo para hacer el proyecto de identificación. Ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo. A partir de ahí, cuando nos dijo que sí, nosotros nos juntamos para decir, bueno, tenemos todo, va a ser muy fácil, todos los papás van a decir que sí. Nos juntamos, queríamos llegar al Estado, no pudimos llegar al Estado,
fue muy difícil, había muchas puertas que se nos cerraban. Vos veías que no había la importancia que le tenían que dar. Si dejame los documentos acá que tenés, después vemos, no podíamos llegar al Estado. Hasta que nos encontramos con, decimos, nuestro ángel guardián, que es Gabriela Cosifi, que es la que se puso al lado, a la par y adelante nuestro para trabajar. Se le ocurrió en una de esas notas escribirle a Roger Waters. Roger Waters, cuando no solamente se comprometió el día de la fecha, sino que al día de hoy actual sigue escribiendo todos los meses por las Madres de Malvinas. Roger Waters lo que hizo es, nosotros queríamos que en su recital pudiéramos poner una bandera, un cartel pidiendo por nuestros compañeros. Él nos dobló la apuesta, dijo que hiciéramos una nota, una carta, que él se la entregaba en mano a la presidenta. Fue así que cuando vino, se le hizo una nota, una carta, se le abrochó las tarjetas de Gabriela, se le entregan a la presidenta cuando tiene la reunión esta tan importante, y la presidenta sale diciendo, Roger Waters me pide por los soldados ingleses y por los soldados argentinos. A partir de ahí se nos abren las puertas del Estado porque nos mandan a llamar. ¿Qué era esto lo que pedía? A partir de ahí el Estado toma conocimiento, por lo menos la primera mandataria, de lo que implicaba hacer este famoso proyecto. Nos piden si era cierto que teníamos un montón de cartas hechas por los papás, pero no tenían valor porque estaban hechas a nombre de la fundación. Tenía que ser encarada a nombre de la presidenta. Claro. Que si juntábamos 10, 12 cartas, ella lo iba a anunciar. Así que fue que Gabriela salió para el lado de Chaco, José María para el lado de Corrientes, yo salí para el conurbano, y en 3 días juntamos... En 3 días teníamos para juntar 15 cartas. Pero hasta ahí había más apoyo inglés que argentino. Estás hablando de Cardoso, estás hablando de Waters, o sea, han sido claves ellos 3 personas, y los 3 ingleses. Y no te nombré a Tony Davis, que fue quien nos invitó a Londres. Ajá. Tony Davis fue la persona que maneja Sama 82, que es el grupo de todos aquellos que tuvieron el conflicto de Malvinas. Él fue quien nos invitó. Las 3 apoyos que tuvimos fueron los 3 ingleses. Por eso la paradoja de todo esto, ¿no? Cuando el Estado toma conocimiento de esto, cuando le traemos las cartas y podemos por fin decir, bueno, ahora queda en manos del Estado, el Estado es el que se tiene que hacer cargo. Estábamos esperando muy ansiosos ese 2 de abril, y el 2 de abril en Ushuaia, cada uno estábamos en nuestros lugares, la presidenta anuncia que había mandado una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja pidiendo por los soldados argentinos. Así que los teléfonos explotaron entre nosotros mismos los 3 porque no podíamos creer, llorábamos mucho, porque ya ese sueño que era de un par de locos se estaba haciendo realidad, ya el Estado había tomado parte en esto. Entonces es como una tranquilidad que nos dieron, empezamos a trabajar, nos llamaron, hicieron una mesa muy grande donde trajeron un montón de partes interesadas para decir, bueno, hay que salir a buscar a las familias. Lamentablemente a los 3 meses nos volvieron a convocar a nosotros porque muchos de esos que se habían propuesto no pudieron hacer nada, así que empezamos a viajar por todo el país a lugares donde no te podés imaginar, de quedarte en una panadería 4 horas esperando que venga Juancito, que es sobrino de un excombatiente, porque no podés llegar al paraje, esperarlo que compre el pan, cuando compra el pan lo seguías con el auto y él a su caballo para llegar al campo, y en el campo preguntarle y proponerle a la mamá, traer maestros Kun porque no hablaban español. Es la verdad que un trabajo artesanal y maravilloso. Pero hemos logrado 105 cartas de esas para la presidenta. Entonces ya era algo increíble. Ya habíamos armado un grupo maravilloso. Estaba en tratativa perdón, la Cruz Roja con nuestro país. Entonces ya no era más una cuestión de unos locos del Estado. Claro. Nos invitan a las Naciones Unidas, donde va por primera vez la mandataria a dar el comité de descolonización. Ahí se arma la primera vez que pide por los soldados argentinos. Y hoy me acompañan madres de caídos, soldados caídos, para pedir a la Cruz Roja que por favor intercedan ante el gobierno británico para este proyecto. Ya no era más una cuestión de Estado, ya el mundo sabía que había un montón de familias que querían saber en cuál de esas cruces estaban sus hijos. Es increíble. En la Argentina, después de la guerra, muchos excombatientes coincidían en señalar, y de hecho siguen razonando así, que hubo un proyecto o un proceso de desmalvinización. Prácticamente los escondieron. Había mucha gente que tenía vergüenza de mostrarse. ¿Cómo viviste vos esa vuelta? ¿Cómo viviste ese retorno a la Argentina
el volver a encontrarte con los tuyos, con tus amigos, con tu ciudad, después de haber vivido aquellos momentos tan duros y sin embargo con una sociedad que parecía al margen de todo lo que habían sufrido ustedes. La charla que tenemos con los veteranos de Malvinas, de Mar del Plata, es que por lo menos yo eso no lo pude vivir. Ajá. Yo lo viví distinto. El pueblo de Mercedes, la ciudad de Mercedes, Mercedes, Jáuregui, Giles, estaban todos en nuestra ciudad. El colectivo o el avión que nos deja acá en Palomar para tomar un micro para ir hasta Mercedes, que tarda aparentemente hora y cuarto, hasta un bulevar, tardamos 1 hora para hacer casi 30 cuadras, porque estaba el pueblo metido en la calle, todo el pueblo te gritaba, todo el pueblo quería abrazarte. Eran las famosas ventanillas chiquititas de esos colectivos Chevalier viejos que poníamos y asomábamos 3 cabezas o 2 cabezas por micro para ver al familiar, a un amigo querido, diciéndole que estábamos y que habíamos llegado bien. A nosotros nos recibió el pueblo de Mercedes. Llegamos al regimiento, cuando llegamos al regimiento vamos a nuestros lugares, nos entregan nuestra ropa que habíamos dejado de civil y donde nos encontramos con nuestro grupo familiar, donde mi papá me entrega un Fiat 1500 que tenía él, me dijo, es tuyo, se había dejado la barba para una promesa que si volvía lo tenía que afeitar. Nos fuimos a mi casita que está a 5 o 6 cuadras del regimiento, donde todos los vecinos se aglomeraron, donde todos querían saber cómo estabas, donde la verdad que te sentías raro, distinto, estaba todo el mundo muy eufórico y fue muy duro dormir la primera noche en mi cama, en mi pieza, fue tremendo. Y después encontrarte con tus amigos de la infancia, que recién ahora tenemos otro tipo de relación, porque en ese momento nosotros habíamos madurado de golpe. Cuando nos encontramos con mis amigos de la infancia, decía, ¿cómo estás? ¿Tuviste hambre? ¿Tuviste frío? ¿Mataste a alguno? Y se terminaba la conversación. Ya después era, viste que Pedro sale con Susana, viste que el boliche, que viste que era otra. Y nosotros teníamos más cosas para decir, más cosas que habíamos vivido. Habíamos madurado muy, muy de golpe. Entonces nos sentíamos mucho más cómodos con personas más grandes, que teníamos charlas más profundas que con mis propios compañeros de la infancia. Cuando llegás a tu pueblo, decís que estaba tu padre esperándote con el auto. Había otros padres que nunca encontraron a los hijos, a sus amigos. ¿Hubo contención por parte de ustedes también? ¿Te contactaste con esos padres? ¿Pudiste contarles las historias? Porque supongo que todo padre, toda madre querrá saber cómo fueron esos últimos minutos, cómo era él allá, cómo convivían en ese lugar tan inhóspito. ¿Te tocó vivir esa experiencia tan dura, por cierto? La verdad que no lo hicimos. Ahí donde parte la parte del egoísmo que decimos nosotros, porque llegamos, nos abrazamos a nuestro familiar y sin querer, vaya a saber Dios por qué, no nos dimos cuenta. No pudimos contenerla, ni siquiera nosotros estábamos contenidos. Entonces, por eso después con el paso del tiempo, donde ves todos los errores, las cosas que cometimos, donde las queremos solucionar. Donde hoy perdí a mi mamá, pero tengo 120 madres más postizas que te escriben todos los días. Donde hoy te pones en el lugar del otro. Donde hoy jamás voy a reemplazar a su hijo, pero tienen 2 oídos más que lo van a escuchar y van a estar siempre al lado de ella para lo que necesiten. Es esa parte de contención que los papás no lo tuvieron, nunca lo tuvieron. Y encontrarte ahora con estas madres que pueden volver a las islas, pueden dejar una flor, debe ser algo conmovedor. Para ellas también, ¿no? Debe ser un hecho increíble. Mira, nosotros decimos, en todos los viajes que uno fue a las islas, yo trataba de formar una palabra que la necesitaba, que son 3 letras, que es la palabra paz. La P la había logrado, la A la había logrado, de la Z había logrado 2 patitas. Me faltaba el último tilde. Y mira que fui con colegio, fui con mi hija, fui solo, fui varias veces a las islas, pero me faltaba el tilde. Este viaje que hicimos, donde las mamás lo único que te dicen es gracias, donde las mamás que en su momento se habían opuesto porque le habían llenado la cabeza de miedo, de prejuicio, de un montón de cosas, te dicen, me equivoqué, pero gracias. Nosotros ni siquiera el gracias buscábamos. Es solamente ese abrazo contenedor de la mamá, donde te podés abrazar fuertemente, donde podés dejar que derramen una lágrima sobre tus hombros, donde te abrazan muy fuerte, te dicen, gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo. Entonces, poder caminar por ese pasillito gigante, que se hace interminable, de piedras, donde vos ves que arrastran los pies para llegar,
Cuando encuentran la tumba de su hijo, no paran de llorar, no paran de conmoverse, decir, te encontré, hijo, acá estás. Poderla sentar ahí en una sillita, y no importaba si hacía frío, calor, humedad, se quedaron 2, 3, las horas que hacía necesario, y lo único que hacía, se secaban sus lágrimas. Vos le querías traer un té y no se querían mover de ahí, porque también saben que no saben cuándo van a poder volver. Pero cuando las veías partir, que nos teníamos que regresar, esa mamá ya no arrastraban los pies, esa mamá ya no caminaba corva, esa mamá ya no tenía la frente para abajo, caminaba más erguida, la frente derechita, se sentía más liviana, tenía una paz interior. De hecho, muchos de los papás después se murieron. Hoy estamos una familia, la familia González, está llevando la ceniza de su papá a la tumba de su hijo. Aguantó hasta el último momento de saber en qué lugar estaba su hijo, para después morirse en paz. Y hoy pidió uno de los deseos, que su hija, Alejandra, pueda llevar la ceniza de su papá a la tumba al lado de su hijo. Tremendo. Es muy fuerte, hay historias muy fuertes, Marcelo. Es muy, muy fuerte. Hay cosas que, ponerse en ese lugar de la mamá, yo he visto cosas que todavía no hemos caído en la dimensión de lo que se logró, ¿no? Pero estar el matrimonio, y que lo voy a decir, la familia Masad, acompañarla a Dalal y a Coco, verlo como Coco ayuda a Dalal a arrodillarse, a besar el nombre de su hijo, ver cómo Dalal después ayuda a Coco a que bese la placa con el nombre de su hijo, ver a los dos abrazarse y besarse. Es decir, logramos saber dónde está nuestro hijo. No tiene precio. Es el mejor premio, que es indiscutible, no lo va a tener ninguna otra persona. Ese premio de ese abrazo, de esa gracia de los papás, de verlos contentos, aunque parezca mentira, en un cementerio es contento. No es lo mismo rezar en un lado, sino rezar y dejarle la flor donde corresponde. Es muy lindo, es muy gratificante saber que todos estos años de lucha, de pelea, de interna, de pavadas, la verdad que son pavadas, ante un hecho tan impresionante y magnífico, de ver a esos padres diciendo gracias, y nada más ni nada menos que no por perder la vida tienen que perder la identidad. Esa placa ahora tiene nombre y apellido. Esa placa no es más un soldado argentino solo conocido por Dios. Esa placa ahora se llama Ugalde, Echave, Bordón, Valvidaro, por 90. Por 90 compañeros. 90 compañeros, que de esos 90 compañeros, si Dios quiere, esperamos que ese número se vaya acrecentando, porque muchas de estas familias que aún hoy todavía tenían esos temores de que era algo político, la verdad se dieron cuenta que no. Yo con Dalal, que es divina, cuando me enteré que había dado su muestra de sangre, Dalal estuvo en contra del proceso en principio, porque después me contó todo, y tiene mucha razón. Hay que estar en los zapatos de esos papás. Tenía mucha razón de estar con la desconfianza que tenía. Cuando me enteré que su hijo fue positivo, que su hijo fue encontrado, que su hijo sabe dónde está, pedí el teléfono, la llamé, los dos nos debíamos una llamada telefónica. La llamada telefónica duró más o menos 1 hora, donde solamente le pedí 4 cosas a Dalal. La primera es que sí, habíamos hecho, que primero que estábamos felices de que su hijo, mi hermano, fuera identificado. Primero que nada. Segundo, de que si hicimos algo que pudiera haberla dañado, lastimado, molestado, sin querer, si hay que pedir las disculpas públicamente, lo vamos a hacer, porque no tenemos ningún tipo de problema. Tercero, de que también le pedíamos que con esto quedó demostrado que no había ni nada ni personal, ni económico, ni político, que lo único que pretendíamos era devolverle la identidad. Y que sí, el punto número 4, le pedíamos algo a cambio. A cambio de los 3 puntos primero le pedíamos que en el momento que la vea, queríamos un abrazo. Ese abrazo tiene que ser reparador, donde miras para adelante, donde decís, no importa, vamos por más, vamos por los compañeros que faltan. Es maravilloso. Ese abrazo lo pudimos hacerlo en Londres hace poquito, y es tan lindo cuando vos te ves con los papás y te dicen, gracias. Gracias por lo que hicieron, gracias porque no habíamos confiado y ahora sabemos dónde está Dani. Es muy lindo, es muy lindo. Mirá, hay un ejemplo que siempre también lo ponemos, que es de Morris Tidball.
Morris Tidball es quien estaba encargado del Comité de la Cruz Roja Internacional. Es el que había llevado al Dream Team del mundo, decimos, el mejor equipo de antropólogos, entre ellos Luis Fondrevide, su esposa. Los mejores antropólogos del mundo estaban ahí en las islas. El mejor equipo de tecnología estaba en las islas. Morris, para poderle explicar que vive en Suiza a sus compañeros qué es lo que estaba pasando, él en Londres me dice, me tenés que hacer un favor. Él, por cada cuerpo exhumado, se llevó una piedra. Ajá. Él tiene 121 piedras, se había llevado para Suiza. Dice, yo cuando me preguntan a mí mis compañeros qué es lo que sienten los papás, es muy fácil. Saco de mi bolsillo una de las piedras que es del cementerio y le digo, por favor, colocate esta piedra en el zapato, intentá caminar 5 minutos, 10 segundos, lo que puedas caminar, a ver qué te produce. Seguramente te va a lastimar, te va a sacar sangre, te va a molestar, te va a doler mucho. Bueno, esos papás hace 35 años que tienen una piedra en el zapato. Ahora, con la exhumación y sabiendo en qué lugar se encuentra su hijo, esa piedra sale del zapato. Ya no le molesta más. La herida la tiene, pero no le va a sangrar más. El dolor lo tiene, pero va a ser menos. Por eso nos dio como misión que 90 de esas 121 piedras volvieran al cementerio de Darwin. Así que creo que es el mejor ejemplo de cómo es el sufrimiento de esos papás. Por eso decimos, hay que estar en los zapatos de las familias. ¿Y cómo están tus zapatos ahora? Están muy felices, están muy contentos. Nosotros tuvimos dentro de mis zapatos y mis puños, decíamos, porque esa placa que nos regalaron, o pedimos 3 placas del soldado argentino, solo conocido por Dios, a la Comisión de los Familiares, tienen un peso importante. Esas placas las teníamos 121 sobre nuestras espaldas. Hoy tenemos 90 menos. El peso es mucho menor. Hoy es mucho más calmo todo, porque no depende de nadie para hacer lo que falta, solamente depende de nosotros. No depende de ningún acuerdo ni con los ingleses, ni con los isleños, ni con la Cruz Roja. Hoy lo que depende para saber de los 31 que faltan es solamente de nosotros, de más nadie. Las muestras están. Hace falta cotejar. Y por eso me siento en paz. Esa pata de la seta que me faltaba, por eso mis zapatos están tranquilos. Esa patita de la seta la pude lograr. Siento una paz interior en el alma que es muy difícil de transcribir. Es muy difícil de poder decirte lo que uno siente. También es muy difícil o no alcanzamos a comprender lo que hicimos. Mucha gente valora muchísimo lo que hicimos, pero para nosotros no nos damos cuenta todavía. No pudimos pisar tierra firme. Estamos todavía, mis zapatos están en esa nube de que no podemos caer todo lo que se logró. Bueno, de hecho, la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras entidades te han postulado, al igual que a Cardoso, como candidatos al Premio Nobel de la Paz, lo cual no deja de ser un halago, pero además una responsabilidad muy grande, ¿no? No, es muy fuerte. La verdad que lo primero cuando vinieron y nos comentaron, dijimos que estaban locos. Para nosotros es algo que no excede a lo que podemos pensar, porque jamás buscamos nada. Decimos que el premio más lindo ya lo tenemos y que es irreparable. El premio Nobel de la Paz lo puede tener mañana cualquier otra persona y está bien merecido. Pero el premio que hemos obtenido con Gaby no lo tiene nadie. Ese abrazo en ese lugar no lo tiene nadie. No se va a repetir nunca más. Ese premio ya está. Entonces, todo lo que venga, bienvenido. Si sirve, bienvenido. Pero que jamás buscamos nada, solamente es ese abrazo reparador de las mamás, ese abrazo reparador de la familia, es decir, seguimos malvinizando, seguimos haciendo cosas para que su hijo no se vuelva a repetir y vuelva a tener como corresponde. Los papás, mira, hay 2 cosas que nos dijeron, nos trataron de 2 David en un mundo de Goliat. Uh-huh. Y después una mamá dijo, lo volví a parir. Volví a parir a mi hijo porque le volví a poner nombre y apellido. Es increíble. Cuando te dicen esas cosas, no entra el corazón en el pecho. Decís, qué lindo lo que estamos haciendo. Qué feliz te sentís. Y tuviste un extra. Fuiste con tu hija, nada más y nada menos. Con una de tus hijas estuviste en Malvinas, ¿no? Sí, fue muy fuerte. Fui con la más chica, con Tania. ¿Cuántos años tiene? 23, Tamara 26, Tania 23. Siempre quiso ir. Esta oportunidad se dio que pueda ir con ella. Y fue muy conmovedor. Mi hija tampoco paró de llorar. Varios nos preguntaron. Nosotros hacemos
En el cementerio estamos 2 días, el día domingo y el día viernes. Lo que vivenciamos cada viaje que vamos con alumnos de diferentes establecimientos es que a los chicos les cuesta muchísimo entrar al cementerio, muchísimo. Se ponen a llorar y les pega mucho. Y nos pasa como me pasa a mí. Yo voy al cementerio a ver a mi familia y estoy 5 minutos. En el cementerio pasan 4 horas en largo y no nos queremos ir. No sé qué cosa mágica tiene, qué viento tiene que no nos queremos ir. Hacemos varios ejercicios dentro del cementerio y, por ejemplo, el último ejercicio que es, nos juntamos siempre en la cruz principal, siempre llevamos rosarios, el último día donde colocamos un rosario en cada una de las cruces y le decimos a los chicos que elijan una cruz al azar y que nos quedemos 5 minutos en silencio a ver qué escuchan. Cuando nos volvemos a juntar en la cruz, dicen que lo que escuchan es el ruido del viento y cómo pega el rosario en la cruz. Es muy fuerte. Y también hicimos 2 ejercicios más, que es al ingreso y al egreso. Cuando te vas del cementerio, ese camino de piedras, muchos han grabado la pisada, porque vos sentís, te vas con una paz que no la conseguís en otro lado. ¿Qué eran Malvinas para vos antes de la guerra? Malvinas era lo que estaba debajo del mapa, algo chiquitito que decían las Malvinas son Argentina, y nunca más supe nada. Yo jamás entendí que era nada, porque no teníamos en esa época, no hablaban nada de Malvinas. Pero con el correr de los años, el argentino, por idiosincrasia, por formación, va recibiendo como una esponja todo eso en torno a Malvinas que lo hace un tema muy especial. Supongo que no viste lo mismo en Londres, no sentían lo mismo por la guerra que lo que sentimos los argentinos. ¿Fue así? Sí, en Londres, la verdad, no les importa mucho. Yo te diría nada, la tiene totalmente al margen. Sí a la gente que participó en SAM 82 porque muchos han perdido la vida, otros han quedado heridos, también lo usan como terapia para curarse, pero en nuestro pueblo, nuestro país, que es muy caro los sentimientos, las Malvinas son argentinas, no hay ninguna duda. Hay que recuperarlas sin duda, pero bajo este concepto de la paz, no de la guerra. Nosotros siempre vamos con un mensaje de paz, no de violencia, que el ser humano tiene que utilizar otro arma que es mucho más fuerte, que es el diálogo. A través del diálogo la podemos recuperar sin duda. Nosotros tenemos que decir, los mensajes que decimos es esto, ¿no? Hay una bomba te mata, una bala te mata, pero lo que más te mata o nos destruye a todos los veteranos es el olvido. Por eso no hay que olvidar nunca de Malvinas, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó. Nosotros tenemos que ser los embajadores de esto, de contarle a los chicos la verdad de la historia, de nuestra historia, y ellos tienen los propios protagonistas. Te pueden exprimir al máximo para contarle lo que yo viví. Cada uno vive una historia distinta. Siempre decimos que si vos pones la semilla de Malvinas acá, no va a brotar nunca. Vos la semilla de Malvinas la tenés que poner en un lugar árido, y el lugar más árido que encontramos o es en la tierra o en el corazón. Si vos la ponés en el corazón de los chicos sin odio, sin rencor, diciendo las cosas que pasaron, va a brotar. Pero como también la naturaleza es sabia, a esa semilla la tenés que regar. Y la forma de regarla cuando está en el corazón de los chicos es con acciones solidarias, ver qué se puede hacer por el otro, participar, ver a los papás, ayudar, colaborar, acordarse de los nombres y apellidos de quienes dieron su vida, poner los nombres en los jardines como lo estamos haciendo, las fotos, hacer carrera con nombres de los compañeros, malvinizando de una manera, empezar a utilizar el verbo malvinizar. Hemos logrado la segunda carrera que hace la Fundación No Me Olvides, gracias a Claudio Plit, en las Islas Malvinas. Es la segunda carrera con 48 nadadores. Hemos hecho de todo, siempre con la paz, siempre por el diálogo, siempre participando. Yo te garantizo que tengo la suerte también de me encontré con uno de los representantes o de los custodias de Roger Waters, que estuvo en Goose Green, estuvo en el 82, combatiente en el 82, y quedó muy impactado con todos nosotros y se ofreció de que también los chicos que tienen la hoja en blanco, que no tienen la cabeza rota, que sepan la verdad, lo que pasó de este lado de la raya para allá, lo que ellos vivieron, por más que hayan ganado, y lo que pasó de esta raya para acá, lo que nosotros vivimos, y que los chicos saquen sus propias conclusiones. Es muy lindo cuando vos ves
llevamos alumnos del colegio de Mar del Plata y pudimos juntar a Tony, que Tony es un kelper de 5 generaciones, donde él le salvó la vida a Filippi, el piloto de avión, que lo encontró después que su avión se estrelló, que se pudo eyectar, que estuvo 3 días sin agua, que lo encontró en el medio de su campo, que le pudo dar agua, alimento, que se pudieron hacer amigos, que cuente la experiencia. Hoy se siguen escribiendo. Ahora vos con toda esta tarea, toda esta acción, también de alguna forma intentás alejar los fantasmas de lo que fue la guerra para vos. ¿Qué fue la guerra? ¿Cómo fueron esos últimos días? ¿Qué fue la guerra? ¿Cómo fueron esos últimos días? Mira, para mí Malvinas es muy fuerte, y sobre todo el último día donde muere Aguilar y Ochoa al lado nuestro. ¿Quiénes eran Aguilar y Ochoa? Eran 2 suboficiales que eran del Regimiento 6, que por cuestiones de la vida, nosotros estábamos en el pozo a 10 metros, 5 metros de Aguilar. A Ochoa estaba en el frente, era uno de los cocineros, lo traen porque tenía un problema de presión, estaba muy mal, lo traen para su compañero de arma. Con Aguilar los ponen juntos en el mismo lugar los últimos 3 días y lamentablemente el último día ellos salen del pozo, salíamos los 4 del pozo, ellos salieron 1 minuto antes que nosotros, cae una bomba, esa bomba los mata, a nosotros nos tira nuevamente adentro del pozo y nos quedamos, no sabíamos que habían fallecido ahí con la bomba, hasta que en el último momento que vinieron compañeros que había que replegarse, donde salimos del pozo los vemos los 2 muertos en el lugar. Es la sensación de correr, de irte para el hospital, y íbamos corriendo, y vos mirabas para atrás y veías humo, fuego, y vos corrías como si fueran una cinta donde no te movías, y se te caían las lágrimas y seguías corriendo, y para mí estaba en el mismo lugar. Y la desesperación de llegar, y mirabas para atrás y estabas como en el mismo lugar, es muy fuerte. Entonces, hasta llegar en el lugar donde vamos al hospital, no había nadie, y ya lo habían evacuado, y seguimos corriendo para el lado del aeropuerto. ¿Cuántos eran vos? Con mi compañero de pozo, con Mónaco. 2 personas. Sí. El petizo Mónaco, un compañero divino, estábamos. Y hasta que escuchamos detrás de un container un grito, que nos pegan el grito, que era jefe de otros regimientos, que nos llaman, nos convocan ahí, nos preguntan dónde éramos, qué hacíamos, qué es lo que había pasado, le contamos. Y bueno, que nos quedáramos ahí con él protegido detrás de ese container, y a la hora y media, calculamos, llegó un comunicado por la radio que había finalizado el conflicto. Que Argentina había firmado la rendición, así que por eso donde digo, te arranca el egoísmo de mirar, decir, bueno, terminó, porque uno quería que terminara, no importa cómo querías que terminara. Entonces, decir, bueno, estamos, y bueno, ¿qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con Aguilar y Ochoa? Ahí es donde empezás a tomar conciencia de lo que fue el conflicto de Malvinas. Lo único que querías era que terminara. Sí. Sí. Y salir vivo de ese infierno. Sí, uno quería que terminara. La verdad que no soy Rambo, nunca lo fui, y uno quería que terminara porque era mucha lo que estábamos viviendo. Necesitábamos otro tipo de contención que no lo tuvimos. Veíamos, cuando termina, después de ahí nos llevan todos al aeropuerto viejo, que le decimos viejo porque ahora no es más ese aeropuerto. Cuando vos ves esa famosa foto que nos tienen, a cada uno nos vuelven a traer al lugar donde habíamos estado, donde dejamos los cascos, las armas, donde tenemos que estar en los mismos lugares donde vamos a enterrar a Aguilar, Ochoa, donde nos quedamos un día más hasta antes de la embarcación, y tomás conciencia de lo que habíamos vivido. Es muy difícil tomar conciencia. Nosotros yo creo que nunca habíamos tomado conciencia desde lo personal, lo que habíamos vivido. La anécdota del 1 de mayo, cuando te dicen alerta roja, vos tenés que ir, meterte dentro del pozo. Y nosotros, en vez de meternos en el pozo, salimos del pozo. Queríamos ver qué era, qué pasaba. Y vos veías el avión que venía averiado y le tirábamos, decimos, hasta con el casco. Porque venía muy bajito y le tirábamos con todo. Y ves el avión que se va herido y se inyecta el piloto. Saltábamos todo como si fuera un gol de Maradona. Nos abrazamos felices. Qué fácil que es, mirá cómo lo bajamos. Pero a la media hora te avisan que ese avión que vimos y que nosotros le tiramos era un avión argentino.
Digo que a partir de ahí es donde decís, miércoles, no entendemos nada. Después de muchos años, entendí por qué el avión venía por ese lugar, por qué le habíamos tirado. Pero en principio no sabíamos nada, absolutamente nada. Así que fueron etapas o días en mi vida muy marcados. Cuando pasaba un día decía, uy, cuando cuente esto no me lo van a querer creer. Pero otro día era superior, entonces eso ya no era nada. El otro día superior y todo así. Entonces hay fechas muy puntuales en nosotros. Hay fechas donde te cambia el carácter, te cambia el humor, transpira de noche. Y los fantasmas siempre vuelven, pero siempre intentamos buscar la parte positiva. Intentamos buscar el espalda con nuestros compañeros, el pasarnos las cartas, en ayudarnos, en buscar. Podemos tener diferencias con muchos, que de hecho las tenemos, pero cuando hay un problema de salud estamos todos. Entonces, ese conflicto de estar espalda con espalda y leer la carta de tu mamá 14 veces, eso no se tiene que perder. ¿Y el miedo? El miedo lo perdés. No sabés qué es el miedo después. Después, según pobre mi hermano, decía que cuando vine con un montón de ínfulas, donde no le tenés miedo a nada, donde si me tenía que pelear con 10, me peleaba con 10, porque vine con un poquitito de complicaciones, y no tenés miedo. Por eso digo que yo llevo 36 años de regalo. Me pregunté la edad y te digo, tengo 36. Por ahí parezco más viejo, porque tengo 36 años de regalo. Yo volví a nacer. Entonces esto que me tocó volver a nacer, esto que me tocó de regalo, para algo es. Para aquellos compañeros que no pudieron volver, que no pudieron cerrar su historia, que dejaron ahí su vida, su juventud, por la patria, no quede en la nada. Podamos hacer lo que sea para que ellos son los verdaderos héroes, nuestros custodios. Así que por ello estamos haciendo todo lo que hacemos, por nosotros los que volvimos y por los papás. Los papás son algo que nadie le daba bolilla a los papás. De los papás nos acordamos siempre el 2 de abril. Hoy los papás forman parte de la fundación, hoy los papás tienen más visualización, hoy los papás son parte de esta historia. Los papás nunca cortaron una ruta, pidieron nada. Los papás son esos padres y esas madres del dolor, del sufrimiento de haber perdido un hijo y nunca nadie le dio respuesta. Ni siquiera la posibilidad de saber dónde está. Recién hoy, después de 35 o 36 años, pueden decir 90 de esas familias dónde está su hijo. Pero pasaron para eso 36 años. Hoy contabas que tu mamá te había dicho, te hubiera buscado eternamente, no hubiera descansado hasta encontrarte. Vos podías haber sido tranquilamente uno de los soldados únicamente conocido por Dios. No tenías chapa, no tenías identificación. ¿Es verdad eso? Vos podías haber sido tranquilamente uno de los soldados únicamente conocido por Dios. No tenías chapa, no tenías identificación. ¿Es verdad eso? Es verdad, Marcelo. Por eso cuando uno se pone en el lugar del otro, cuando nos convocan, mi chapita tenía un hilo, con la chapita con el escudo, partida al medio, pero sin nombre. Entonces había que hacer, antes de salir para las islas, nosotros salimos el 12 de abril, con una lapicera, una virome, le ponías S/62 aro de los dos lados, cinta scotch, envuelta todo lo que más podía, te la colgabas y ya estaba. Imagínate lo que pudo durar después de 74 días sin bañarte, sin cambiarte, ese papel, esa chapita. O sea que teníamos la chapita sin nada. O sea que muchos de estos soldados que se identifican hoy, que hace muy pocos meses sabemos quiénes son, se podía haber evitado aunque sea con esto, simplemente, ¿no? De hecho pasa esto, hoy le están entregando las pertenencias y los que tienen la chapita sin identificación. Es más, en el informe, por eso te da mucha bronca cuando lo pudimos traducir, mucha bronca. Yo me fui a leerlo a la Escollera, solito en Mar del Plata, porque me dio mucha impotencia. En el informe habían pedido que fuera, antes del entierro, un grupo de argentinos a decir, este es Julio, este es Pedro, claro. Un grupo de argentinos. Si no quería ir un grupo argentino que fuera uno, somos los inventores de las huellas dactilares, cajón número 1, cajón número 2, cajón número 3.
tener el estado de la boca, el examen que lo tienen que hacer, que lo tiene que tener el ejército, tampoco estaba. La ficha odontológica no estaba. Entonces, eso se pudiera haber evitado. Gracias a Dios y el trabajo que hizo Jeffrey Cardoso, todo se pudo mantener. Fíjate que están entregando las pertenencias. Le entregaron a la familia Araujo el carnet de conducir de su hijo, le entregaron a la mamá el anillo. La familia Ortega tiene una historia tremenda. Estaba de novio, es la única familia del sur que tiene un soldado caído no identificado, y nada, tenía a su novia embarazada. Se enteró que estaba embarazada cuando se fue a las islas. Nunca se enteró que tuvo, y tuvo mellizas, 2 mujeres. Y ahora, el 15 de febrero, le dicen a Sonia que está su hijo Honorio identificado, y le entregan el anillo. Así que es muy fuerte, para Sonia fue tremendo. Para Elma le entregaron a Elma es una mamá que es nuestro motorcito, donde hoy le faltan las 2 piernas, lamentablemente. Es la mamá que próximamente, antes de fin de año, la vamos a llevar a las islas, no con su hija, sino con la enfermera y la directora de la escuela. Le vamos a pagarle todo el viaje nosotros, para que esté la semana como corresponde. Y Elma te da siempre palabras de aliento, te motiva, es una persona con una idiosincrasia divina, que no tiene estudio, pero tiene una sabiduría de vida maravillosa. Y cuando la veo sola, digo, ¿cómo estás, vieja? Me dice, mira, se saca y dice, me arrastro del dolor, pero acá nadie sabe nada. Entonces me dice, pero ¿cómo te sentís? Dice, vos no te preocupes, hijo. Dice, esto es una caparazón. Lo bueno está dentro. Dice, cuando la semilla queda la caparazón, pero lo bueno sale a la tierra. Nunca lloró. Ella pidió que su identificación de su hijo fuera en el colegio que tiene el nombre de su hijo. Estaba toda la comunidad de Colonia Pando esperando la identificación, si era positivo o era negativo. Fue tremendo llegar ahí el 29 de diciembre y decir, Gabino está identificado. ¿Y sabe dónde estaba identificado? Donde decíamos nosotros, parcela B, ¿sí? Tal cual. Y aparte, más allá de emocionarnos y de llorar y de estar y de abrazarnos todos, Moira para la charla y seguía aparte. Gabino tenía estas pertenencias y sacan un pañuelo bordado por su abuela, la mitad de la chapita identificatoria con su número de documento escrito como si fuera con un clavo, y el reloj. Por eso nosotros sabíamos que ahí estaba Gabino Ruiz Díaz. Esta mujer vuelve a Malvinas. Esta mujer, mamá, va a volver a Malvinas, si Dios quiere, antes de fin de año. Julio, cuando te vas a dormir cada noche, pasó el día, están los recuerdos, están las acciones, ¿qué pensás en ese ratito? ¿Qué deseás? ¿Qué soñás? ¿Qué pedís? Siempre doy gracias. La palabra gracias la uso mucho. Doy gracias al poder dormir tranquilo y en paz, apoyar la cabeza en la almohada y saber que siempre uno intentó, me puedo haber equivocado sin duda, pero no de mala manera, sino por hacer acciones para ayudar al otro. Siempre pensando en el otro, no pensando en uno. Y cuando puedo dormir y me despierto, doy las gracias de poderme despertar y tener un día más de regalo de mi vida, de poder hacer algo más en ese día para con mi vida, para con mis hijas, para con las mamás, para con mis amigos, para con el mundo en sí. Sí, amo poder despertarme y agradecer esos días. Por eso te digo que siempre son días de regalo. Vivo este día como si fuera el último y intento siempre buscar la forma de ponerme en ese lugar de la otra persona. ¿Qué le gustaría? Hoy mis hijas entienden, tengo las 2 hijas grandes, entienden que mi trabajo como papá va a estar siempre, pero las 2 tienen sus estudios, ya son grandes, y me dejan hacer esto que me hace muy feliz. A mí me hace muy feliz poder ayudar al otro, ponerme en el lugar del otro, darle una mano al otro, y decirle acá estoy, siempre voy a estar al lado del que necesite, sea de lo que sea.